Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con rocas, corrientes de aguas fuertes, hasta llegar a aguas mansas de arenas, creando unos espejos que son las palabras y en las cuales nosotros nos reflejamos el uno en el otro y nos da la oportunidad de crecer en la comunicación, en el reflejo de nosotros mismos. Hoy, bueno, como siempre, el maestro García, aquí está con nosotros. Maestro, ¿cómo está? Pues aquí nomás, listo para entrar en la conversación de hoy. Okay. Y hoy tenemos a alguien cuyo nombre se me olvida, pero él lo conocen como el profesor Papas, y es parte del grupo de resistencia, el punto de resistencia, uno de los más emblemáticos en Cali. Maestro, profesor, ¿cómo está? Hola. Sí, profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Sí, del punto de Puerto Resistencia, un sector populoso de la ciudad de Cali. De ahí, desde aquí estamos transmitiendo para todo este espíritu latinoamericanista. Sí. Pedimos por lo general a las personas que nos hacen el favor de prestarnos su tiempo, que hagan una descripción de su persona, dónde crecieron, dónde estudiaron, quiénes eran vagos cuando niños, buscando que la gente, el público, se familiarice usted con usted como persona, más que como activista o gente que está buscando algo en particular. ¿Quién es el profesor? Sí. ¿Cuál es su nombre? El profesor Papas, también conocido para la oficialidad como Rolando Quintero, rebautizado en territorio sagrado en la laguna del Gran Cacique Juan Tama, en resguardo indígena Nazayugüe de Mozoco, y el nombre de rebautismo fue Nji Chacha, en lenguaje Nasa, que significa camino de fuerza. Crecí en medio de calles empolvadas de barrios populares de la ciudad de Cali, marcado por el ir de un barrio a otro, toda vez que no teníamos vivienda propia, pues teníamos que pagar arriendo. Mi papá me marcó con su fervor y amor por el América de Cali, el equipo de fútbol, y con la salsa, su amor por la salsa, que más tarde yo terminaría cosechándolo por música de liberación y de libertad de las riberas del Mississippi, el blues, el jazz. Todo eso marcó mi infancia. Soy egresado de la Universidad del Valle en estudios políticos y resolución de conflictos. Eso es un poco lo que hace mi vida de niñez hasta la presente, y finado todo el tiempo por las manifestaciones en búsqueda de mejores condiciones de vida digna para las personas de nuestros territorios, no solamente ancestrales como los indígenas en el sur de Colombia y a lo largo y ancho de toda nuestra geografía, sino también para aquellas personas históricamente excluidas del bienestar social en nuestro amado país. Ay, a ver ¿cómo fue su inclinación por la música, o hasta dónde fue porque a mí la música me hace descansar cuando hay cosas que están atormentando mi mente o ideas que no hay cómo desenvolverlas, y a mí me hace descansar muchísimo la música. No soy músico, soy aficionado, entusiasta de la música y toco un poco de percusión. ¿Qué es el músico? Bueno, yo sí soy un gran músico. El problema es que lo tengo muy, muy, muy dentro de mí. Difícilmente me puede salir por la garganta.
Entonces yo más bien lo dejo ahí reposando tranquilo muy adentro de mí. Para mí es fundamental la música. Además, más he aprendido yo a través de la música y las artes, el cine. Recuerdo también los matinales, los sábados con mi papá yendo a cine. Eh, también, también hace parte de mi formación, ha sido a través del cine y la música que más he aprendido respecto de, de fervores y amores revolucionarios en búsqueda de toda esta justicia social. Eh, Más allá de eso, a mí me suena bien todo lo que canto y lo que toco. El problema es que al público en general no mucho. Bueno, uno se siente a gusto con la música, como que es un desahogo, un descanso, una posibilidad de que la mente deje de estar en movimiento y esté centrada y en paz y pueda volver a las ideas con mayor fuerza. A mí es el efecto que tiene la música conmigo. Solo es dejarse llevar. Una de las cosas, profesor, que platicamos anteriormente para que usted nos diera el favor de su tiempo, fue como dijo el maestro, que a veces nosotros vemos todo de nuestra perspectiva y nosotros hemos estado viendo claro, todo lo que han hecho ustedes como jóvenes, lo que obligaron dentro de todo al Estado a echarse para atrás en unas reformas que eran muy agresivas en contra de el bienestar y la supervivencia común. Y es el hecho de que nosotros en México y aquí en Estados Unidos, lo que estamos acostumbrados tenemos unas elecciones en donde se determina en un solo día todo. Y ustedes creo que es diferente con ustedes, ¿no? Es muy distinto. ¿Cómo a alguien como yo que no entiende o no ha vivido ese tipo de formas políticas, cómo me haría fácilmente entender sus procesos? ¿O nos haría entender fácilmente estos procesos? O maestro García, ¿cómo lo preguntaría usted? Bueno, sí, explicar un poco del proceso electoral de su país, la forma de elección, de campaña, de las fechas, las series de elecciones, si hay más de una. Darnos más o menos una visión del proceso electoral de su país. Sí, mire, para hablar de la actualidad, del momento presente que tenemos a la vuelta de la esquina, nosotros vamos a concurrir a las urnas electorales a elegir ahora en marzo. Vamos a elegir nuestro Congreso de la República. Nuestro Congreso de la República es bicameral, compone de la Cámara Alta y la Cámara Baja. Aquí no se utilizan mucho esas denominaciones. La denominación es Cámara de Representantes para la Cámara Baja y el Senado de la República para la Cámara Alta. El Senado de la República tiene circunscripción nacional. Esto significa que sus electores, los votantes, pueden hacerlo por su candidato predilecto o por la lista de candidatos en cualquier lugar del país, sin importar de qué región del mismo sean. Es decir, yo puedo votar estando en Cali o puedo votar estando en Bogotá o en Leticia, por allá en el Amazonas o en el Cabo de la Abuela, en La Guajira, al norte. Puedo votar desde cualquier lugar por un senador candidato, por uno de los candidatos al Senado. Pero si yo voy a votar por un candidato a la Cámara de Representantes, como yo soy de la ciudad de Cali, que está en la provincia o estado, en nuestro país le llamamos departamentos, en el departamento del Valle del Cauca, yo no puedo votar en un lugar por fuera del departamento del Valle del Cauca. Es decir, siendo yo de Cali, la ciudad que es la capital del departamento del Valle del Cauca, yo no podría ejercer mi derecho al voto por un candidato a la Cámara de Representantes si estoy en Bogotá o en otra ciudad que esté por fuera del departamento del Valle del Cauca. Eso es lo que se llama
circunscripción regional. O sea, solo el ciudadano que tenga inscrita su cédula en ese departamento puede votar por el candidato a la Cámara de Representantes por ese departamento. Eso es lo que vamos a definir ahora en marzo, el Congreso de la República, y eso se hace en un solo día, en una sola jornada. La única diferenciación es que se presentan dos tarjetones electorales, el tarjetón que contiene todos los candidatos al Senado y el otro tarjetón electoral que contiene todos los candidatos a Cámara de Representantes por cada departamento. Entonces uno se acerca al puesto de votación, la mesa de votación, ahí le entregan los dos tarjetones, marca su candidato o su lista de candidatos, tanto para Senado en un tarjetón y luego en el otro tarjetón para Cámara, marcan su lista de candidato o candidato. Y ambos los dobla bien y los deposita en dos cajas distintas, urnas o casillas electorales, como le quieran llamar. Y ahí se cumple entonces con la jornada para elegir el Congreso de la República. Eso va a pasar en marzo. Ya luego, en 2 meses más, es decir, en mayo, haremos la elección de nuestro presidente y vicepresidente de la República de Colombia. Ahí se presentan todos los candidatos que hayan cumplido los requisitos previos, es decir, las parejas de candidatos o fórmula presidencial, les llaman, compuesta por el presidente aspirante a presidencia y el aspirante a vicepresidencia. Se presentan y si el que gana, si el primero en votación no obtiene cierto número de votos, no solamente una mayoría simple, sino una mayoría pues compuesta, si no obtiene el número de votos suficientes, entonces pasarían a un balotaje, término técnico, o segunda ronda presidencial, donde pasarían el primero y segundo en mayoría de votaciones de la primera ronda, y entonces en esta segunda ronda, que se haría aproximadamente un mes después de la primera, en esta segunda ronda pues ganaría el de mayoría simple, el que saque así sea un solo voto más que el otro, esa lista quedaría como presidente y vicepresidente de la República. Entonces tenemos 2 escenarios de votaciones en 2 jornadas distintas y posiblemente un tercero, que es lo que históricamente se ha dado en nuestro país, que siempre hay una segunda ronda entre el primero y el segundo de la primera ronda presidencial. ¿Y cuántos partidos hay en este proceso electoral? Bueno, o hay partidos. Yo supongo aquí lo que hay ahora actualmente, hay una alianza de movimientos. La denominación técnica de ley está contenida en la ley 130 de 1985, 1990, no recuerdo el año. Está contenida la denominación técnica legal, es movimiento político o partido político. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Básicamente, la rigidez. Se supone más rígido, por decirlo de alguna manera, más institucional, el partido político que el movimiento político. El movimiento político, digamos que tiene más margen de acción para quienes lo integran. No así, en términos ideológicos, en términos organizativos, el partido político es una estructura más rígida y con trayectoria histórica más marcada. De hecho, es simpático saber, y de hecho aquí en Colombia no muchas personas lo sabían, que la propia organización política de Gustavo Petro, que hoy por hoy el aspirante que está liderando las encuestas hacia la presidencia de la República, su movimiento, de hecho, él no tenía un reconocimiento oficial por el Estado colombiano, porque no había cumplido los requisitos de ley, a juzgar por la máxima entidad en términos electorales, como es el Consejo Nacional Electoral. Ellos apenas le conceden la personería jurídica, que es, para que me entiendan,
el reconocimiento del nombre como partido a la Colombia Humana de Petro. Eso acaeció hace apenas unos 3 meses, después de toda la trayectoria y pues de todo el renombre que tiene Gustavo Petro y de su movimiento solamente hasta hace 3 meses. Incluso ya hasta ya tienen congresistas. En las pasadas elecciones pusieron congresistas y aún con ello tampoco se les reconoció la personería jurídica. O sea, quiero connotar con esto un poco, de cierta manera, las artimañas, los tardides que se entretejen desde las altas esferas de gobierno para cooptar o constreñir un poco la libertad en la participación electoral de estas fuerzas opositoras al gobierno uribista. Son muchos partidos, entonces, movimientos y organizaciones políticas que se han congregado hoy por hoy en una lista que se ha denominado el Pacto Histórico. Es una lista que es liderada y propuesta por el candidato presidencial Gustavo Petro Urrego, y alrededor de él entonces y de otros personajes de mucho renombre, reconocimiento y trayectoria en temas de trabajo social, en temas de trabajo incluyente, en temas de defensa de soberanías territoriales de indígenas, en temas de protección de derechos humanos sobre víctimas del conflicto social armado y político en nuestro país, que están ahí apuntándose en esa lista y que están congregando y atrayendo muchas miradas y muchas intenciones de votos. De hecho, es hoy por hoy la lista más fuerte al Congreso de la República, es la lista del Pacto Histórico. Pero ¿qué tenemos del otro lado? Del otro lado, efectivamente, tenemos la estratagema de las fuerzas de derechas, de las fuerzas uribistas. Quiero hacer un paréntesis. El uribismo hace mucho rato que dejó de ser Uribe, muchísimo rato. De hecho, hoy Uribe se constituye en una especie de lastre para otras aspiraciones electorales. Él mismo lo ha reconocido. Él mismo, no sé si en un alarde tremendista o de chascarrillo o de broma, o jocosamente ha reconocido que es el mejor favor que le puede hacer a un candidato hoy por hoy es no darle su respaldo, porque ese respaldo sería una especie de lastre al abismo y sin ninguna posibilidad electoral, lo ha dicho él. Y de hecho así lo hubiese dicho jocosamente, pues hoy por hoy es cierto, muchas personas se han desligado del uribismo, inclusive algunas personas connotadas uribistas del propio departamento, provincia o estado donde es fuerte y sigue siendo fuerte Uribe, se ha desligado, y no solamente se ha desligado del propio Uribe, sino que se plegó a las listas del Pacto Histórico de Gustavo Petro. O sea, eso es inédito. O sea, un salto que hace este personaje que fue gobernador de Antioquia, el estado o departamento donde es fuerte el uribismo, pero donde también ha entrado pisando fuerte de cara a estas elecciones el petrismo. De hecho, él fue a un lugar muy conocido uribista y encontró ahí la opinión dividida, cuando apenas hace un año esa opinión era toda proclive a Uribe y el uribismo. Pero Petro asumió el reto de ir a este territorio de comerciantes. En Colombia se les reconoce mucho. Digamos que en Colombia los turcos, en términos de negocios, vienen a ser los antioqueños, echados para adelante, con visión de negocios, en fin. Entonces en este territorio Petro entró, y lo que uno encontró como sorpresa no fue que lo abuchearan desde el uribismo y que lo señalaran de guerrillero, lo mismo de siempre, sino que la sorpresa fue que muchas de esas personas lo victoriaban y lo respaldaban, y eso fue inédito, fue sorpresivo. Dejo esto como un botón de muestra para señalar, resaltar el hecho de que efectivamente el petrismo ha cobrado una fuerza de alguna manera inusitada de cara a estas elecciones. Y para finalizar, pues decir que son en Colombia no resiste en realidad un análisis de partido, un análisis serio, estricto de partido. En Colombia, como lo definieran algunos autores politólogos,
Ahí es una cantidad de protopartidos. Por ejemplo, el mismo Centro Democrático no puede, en estricto sentido politológico, definirse como un partido político. Es una organización capillista, es decir, en torno a un ídolo, a un mesías, el señor Uribe, pues que ya va de capa caída, y ahora acéfalo están buscando de alguna manera a quien postrar sus rodillas o elevar sus oraciones. No lo tienen. Muchos de los candidatos uribistas, de los que ahora están en el Senado, ya no tienen ningún potencial para repetir en el Congreso de la República. Entonces están buscando las alianzas. Por eso se están constituyendo estas listas de alianzas entre partidos. Es lo que va a definir entonces el Congreso de la República. Estas listas de partidos que se han aliado, movimientos, organizaciones sociales, para integrar a partir de nombres, de renombres, estas listas con las que puedan lograr llegar al Congreso de la República. Lo que esperamos es que efectivamente el balance que hoy por hoy es uribista en nuestro Congreso, es decir, en nuestro órgano máximo legislativo, cambie de ese balance de derechas, de uribismos, hacia izquierdas, y por qué no decirlo también con nombre propio, de petrismo. Ahora, petrismo tampoco hace referencia única y exclusivamente a la figura de Petro, hace referencia a personas medioambientalistas. Tenemos nuestra premio Nobel en medio ambiente ahí en esta lista, como es Francia Márquez. Tenemos defensoras de comunidades indígenas, movimientos feministas ahí recogidas en la lista del Pacto Histórico, en contraposición pues a las listas que se presumen de centro, pero no son sino unas listas encaretadas que esconden sus tendencias de derechas y de mantenimiento del poder en el actual estado de cosas, como hoy se presenta a través de las fuerzas uribistas. Tenemos un gran reto entonces como colombianos, y creo que como primeras líneas nosotros hemos aportado a ese reto a partir de un despertar de la conciencia social y de la conciencia política electoral. Eso lo hemos logrado, y eso nos lo hemos reconocido y nos lo han reconocido a partir de todo este movimiento de primera línea surgida con el estallido social del 28 de abril. Creo que ese ha sido nuestro gran aporte histórico hasta ahora, de transformar o despertar conciencias hacia valores de libertad y de justicia social en nuestro país. Me llama la atención cuando dijo usted los turcos, por las cosas que hemos nosotros visto, el maestro y yo, en Honduras. No son turcos propiamente, son palestinos y otros son judíos. Parte de lo que quedó del Imperio Otomán, que se refugió en Honduras, tomaron control del país hasta llevarlo a la condición que yo hago voy a hacer una exactitud aquí. ¿A qué me refiero? Cuando digo turco me refiero al talante comercialista, algo así como este mercader de Venecia que recogiera Shakespeare, algo así, ese espíritu de hacer comercio, de alquilar, si se quiere, me disculpan la exageración, de alquilar a la mamá si eso les implica dinero. Me refiero a eso, a que todo se vuelve negocio, todo es comercio. Aquí, nuestra región caracterizada por ese espíritu comercialista son los antioqueños, la tierra de donde viene Uribe. Entonces a eso me refería. No me refería específicamente al lugar geográfico, no, me refería a ese espíritu comerciante. Si no fueron emigrantes que llegaron, sino al espíritu en sí. Porque hemos visto eso, y también los croatas en Bolivia, que causaron bien bastante daño. Aunque esos emigrantes sí llegaron hacia la costa atlántica de nuestro país, también obviamente a mover el comercio, sobre todo, pero el espíritu turco aquí en Colombia, en términos de comerciantes, por antonomasia, serían los antioqueños. Okay, esa es la aclaración, y lo que yo tenía la curiosidad de saber qué presencia tienen ahora estos también aquí. Parecer es una forma de exponer la idea, ¿no? De comercialización de lo que sea. Y
Y lo otro es que, porque yo he oído y vi unos discursos de Petro, intenté entrar en contacto con él para tratar, porque sí tiene una buena forma de entregar ideas, Petro. Y traté de ver si tenía yo contacto y no tuve yo suerte. ¿De dónde viene Petro? ¿Quién es Petro? ¿Cómo usted sintetizaría este candidato tan, pues, prominente ahora? Petro no solamente él tiene la historia del país en su cabeza, sino también en su sangre, en sus manos. Él mismo pues crece en un lugar muy devastado, muy excluido de nuestro país, en Ciénaga Magdalena. Él crece sí, en medio de la precariedad. Finalmente, pues ya en sus años mozuelos se destaca como un gran estudiante de economía. Se empieza a inquietar por la situación social de sus conciudadanos y esta inquietud en esas exploraciones mozuelas le terminan por despuntar en su integración al movimiento 19 de abril, una fuerza guerrillera que nace en Colombia a partir de lo que se reconoce como el robo de las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla. Como se resume este pasaje de la historia por allá en los años 70 es de la siguiente manera. En la noche de las elecciones, el país se fue a dormir con la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla y despertó con la presidencia de Misael Pastrana. Misael Pastrana es el padre del que más tarde también fuera presidente, varios años después, su hijo Andrés Pastrana, de fuerzas conservadoras, es decir, de derechas, para que se me entienda. Y entonces, ante este pues, denominado robo de la presidencia, es que surge el movimiento 19 de abril. Esa era una guerrilla sobre todo urbana. Era una guerrilla que se caracterizó por sus golpes espectaculares, guerrilla que se entregaba pues mucho a las comunidades en los barrios, en los pueblos. Cuando ellos asaltaban, por ejemplo, camiones de leche, la leche la repartían entre la ciudadanía. Lo mismo cuando asaltaban bancos. También protagonizaron, y hay una película al respecto, la toma de la embajada, cuando entran en plena capital de Bogotá a la embajada de la República Dominicana, se la toman, luego para poder liberarla, finalmente pactan con el gobierno ciertos acuerdos que dan con la liberación de los retenidos durante esta toma y de quienes protagonizaron la toma, el célebre Rosenberg Pavón, que es liberado en Cuba, un avión pues, charter especial para que los trasladen desde Bogotá hasta Cuba y allá son liberados. Él pasaría a la historia Rosenberg Pavón, comandante del M-19, no solamente por ese acto espectacular, sino que pasaría a borrar su propia historia, porque si me pregunta usted a dónde milita hoy Rosenberg Pavón, pues tengo que decirle tristemente que milita en el uribismo. De hecho fue también funcionario del uribismo. De hecho, también tenemos muchos ex militantes del M-19 que han sido congresistas por el uribismo. Y a ellos no se les señala, no se les tilda como si fuera un INRI de que son guerrilleros, como si se hace con Petro desde siempre y se sigue haciendo actualmente. Bueno, vuelvo a Petro. Petro, no obstante, militará en la guerrilla del M-19. Otro golpe espectacular a propósito fue el robo de la espada de Bolívar, que el M-19 permaneció con ella en su poder durante mucho tiempo. Y aún pues se mantiene oculta esta espada. Otro también espectacular fue el robo de la bodega
de armamentística más grande de nuestro país, el golpe de la ballena azul. Sobre eso también hay literatura, algunos episodios documentales por ahí. El M-19 lograron un golpe en pleno 31 de diciembre, aprovechando el ruido de la pirotecnia. Logran penetrar a través de un túnel a esta bodega que guardaba gran parte del armamento de la escuela de cadetes de policía en Bogotá y la vacían. Por ese golpe, pues, hubo muchas persecuciones, torturas, toda la fuerza subrepticia terrorista del Estado contra estos jóvenes militantes o no militantes o simpatizantes del M-19. Todo esto pasó y a Petro se le quiere cargar con la responsabilidad de esto y obviamente con el hecho histórico de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. A Petro se le endilga responsabilidad en esta toma, pero él apenas era un joven que de hecho durante esos días de la toma Petro estaba siendo torturado en una prisión clandestina del Ejército Nacional de Colombia. Nunca fue comandante, sí empuñó armas, nunca disparó contra ninguna persona, él nunca ha sido cuestionado directamente por asesinatos u otro tipo de actos de estos, ni siquiera cuando pertenecía a la guerrilla del M-19 y estaba en boga alzada en armas contra el Estado. Él es uno de los primeros o de los pocos concejales. Usted fue concejal de una población de segundo orden cercana a Bogotá, Zipaquirá, y ahí, siendo apenas un muchacho, fue electo concejal de Zipaquirá, un barrio en el centro de la capital, en el centro del país, perdón, donde él se trasladara a vivir para avanzar con sus estudios. Él mismo con sus manos coayudó a construir un barrio que también inaugurara siendo concejal. Ese tipo de cosas marcan la historia de Petro. Ya luego viene su recorrido por el Congreso de la República, destacado como representante, más tarde como senador. Fue el primer congresista de la República en denunciar la parapolítica, producto de ese primer debate en el Senado, es decir, en el Congreso, una plenaria del Congreso, plenaria es decir, donde se integran tanto Senado y Cámara para los debates. Fue el primer congresista en señalar la parapolítica y de hecho en señalar con nombre propio al infausto y célebre Gordo Álvaro García, donde Petro lo señala de haber participado en una masacre paramilitar, aprovechando pues el poderío del paramilitarismo en lo que es la región del Magdalena Medio, hacia el centro de nuestro país y hacia la costa atlántica. Macayepo es una región, es una población en esta región de la costa atlántica. Petro logra con ese debate llamar la atención no solamente nacional sino mundial de organizaciones y entes en defensa de derechos humanos para que se investiguen estos hechos y efectivamente logra comprobarse la participación de este señor, el Gordo Álvaro García, que es de hecho históricamente el primer condenado por parapolítica en nuestro país, condenado a 40 años de prisión. Ese es Petro, ese tipo de cosas ha hecho Petro. Y por eso pues es una molestia que empezó siendo una pequeña molestia en el zapato y ahora se ha constituido en la gran amenaza de las fuerzas oscurantistas y de derecha. Eso es un poco, grosso modo, la trayectoria social y política de Gustavo Petro en Colombia. En relación a elementos de izquierda que se hacen al lado del opresor en ciertas condiciones, en las pláticas de San Andrés, entre los acuerdos del gobierno y el EZLN, hubo gente que fue miembro o fueron participantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Fueron torturados, fueron capturados a saber qué les hicieron para que el gobierno los absolviera y fueron parte de los negociadores con los zapatistas. Y el helicóptero, sí, que se abra. Aló, discúlpame, don Antonio, es que
hay movimiento en el barrio, hay bastante tropa desplegada. Estamos aquí a 5 cuadras de la mano de la Resistencia, de Puerto Resistencia. Entonces, aquí unos vecinos me están arrimándose a preguntarme que si sé algo. Hay gente en la calle, en las esquinas, mirando por todos lados, porque ahí está el eco de botas en las calles, como diría Rubén Blades. Pero desafortunadamente para ellos no estamos viendo la telebovela. Estamos en las calles mirando a ver de qué se trata el eco de botas. La persona que se acercó con ustedes para cocinarles, ella me dijo que hacía semanas que en forma ya casi abierta empezaron a hacer allanamiento de moradas e intimidación de líderes y gente que tuvo cierta resonancia en cuanto al paro. ¿Esto se ha incrementado o ha sido peor? Están empezando a crear terror para ver de esta forma pueden seguir sometiendo a la población. Ahora, no, se ha incrementado, pero con especial acento en los barrios populares de Bogotá, las localidades de Usme, por ejemplo, de Kennedy, están siendo muy asediadas por este rigor enfermizo que únicamente exhibe es el miedo a perder el poder. También yo oí uno de los trabajadores de derechos humanos que entrevistaron por Rompeviento, que habían hecho ya legislaciones muy insidiosas, buscar la justificación a someterlos ustedes por medio de legalidad, que desafortunadamente puede ser legalidad, pero ya no es legítimo este gobierno en sí, ya está tratando de mantener. Es que ahora, bueno, este señor gordito que funciona de su presidente, este señor no tiene nada que perder, entonces está estrangulándole lo que más pueda al erario de nuestro país, está estrangulando todo lo que es el Estado para lograr beneficio para su séquito, su círculo cerrado, ciego y obtuso a las necesidades sociales de nuestro país. Están haciendo su negocio, para decirlo de alguna manera. Ellos no tienen nada que perder. Entonces están en eso, pero también a partir de estas prácticas subrepticias, aprovechándose de los entes de poder del Estado, están tratando de arrinconar a la oposición, están tratando de disminuir las oportunidades desde las leguleyadas posibles que ellos puedan ejecutar para allanar el camino a un sucedáneo de sus mismas huestes de derecha. Si ya no bien del uribismo más duro, al menos sí de esas derechas que se exhiben como decentes. Bueno, pues, el uribismo obviamente se siente amenazado, no Uribe en sí, sino la estructura de poder que construyó, y están a la desesperada tratar de no perder o agarrar lo más que pueda o atemorizar a la gente para ver si en esta forma se salvan del fútbol, tal vez lo tenga después. Mire, ahora en México, en forma, digamos, México logró poner a alguien que creó un espacio. Honduras logró poner a alguien y ellos están empezando a empujar a auditorías forenses para tratar de indagar qué se llevaron los políticos locales de Honduras. Ustedes por lo pronto están tratando de ver si crean espacios, si al menos logran obtener la presidencia o las dos cámaras. ¿Creen que puedan obtener o una de las cámaras? No, yo creo que ambas. Yo creo que ambas. Que ambas, sí se puede, pero el asunto es que esa es la mitad del trabajo. O sea, aquí no es como decir, bueno, ustedes son mayoría en votos, en la perspectiva que tenemos. Sí, tal vez. Hay mucha certidumbre al respecto de que seamos mayoría en votos para lograr el control del Congreso de la República y claramente también la presidencia. Pero esa es la mitad del relato. El metarrelato, que constituye la otra mitad,
es la transparencia electoral. En Colombia no hay una historia de transparencia, como ya se lo dejará ver con el caso del surgimiento de la motivación política social por la cual surge el movimiento guerrillero de M-19, donde crece Gustavo Petro. En Colombia no nos podemos preciar de esa condición para avalar la democracia, la condición de unas elecciones transparentes y limpias. Eso no ha sido constatado. De hecho, hoy por hoy, todos los entes de control, Procuraduría, Contraloría, Defensoría, están en manos de funcionarios nombrados a dedo por el uribismo. Hoy por hoy, la máxima jerarquía, que es el Consejo Nacional Electoral en términos de elecciones en nuestro país, está controlada también por un funcionario nombrado a dedo por el uribismo. Entonces nosotros no tenemos ninguna garantía de transparencia. Eso no existe, por eso necesitamos insistir en el quehacer y en el hacer desde la calle, desde los territorios. Poner en esas jornadas electorales nuestros veedores, nuestras personas que supervisen, que controlen esas posibilidades de fraudes electorales para evitar que se suceda. Esa es la otra mitad del relato para poder lograr sacar adelante todas estas proyecciones. Otra de las cosas que esta persona que entrevistaron en Rompevientos es de que también la gente, la estructura del poder económico está empezando a ver cómo ahoga a la comunidad económicamente. Están tratando de, al verse perdidos, ver si los pueden someter por el hambre, y si llegan a ganar. ¿Se ve esa posibilidad o es una perspectiva que aún no es muy visible, o es posible que estén se vea ese tipo de ataque a la población? Mire, aquí en Colombia hay al menos unas 5 familias poderosas económicamente. Tenemos a los Ardila Lule, que controlan medios de comunicación, empresas de gaseosa, cervecería, y otra cantidad de industrias y empresas en todos los renglones de la economía de nuestro país. Tenemos a los Santo Domingo, también reconocidos cerveceros, también dueños de medios de comunicación. Tenemos al sindicato antioqueño, que el sindicato no tiene nada, es un grupo muy fuerte de empresariado precisamente de Antioquia, pues el sindicato antioqueño, valga la redundancia, la tierra donde nace Uribe. Y tenemos también uno de los más hombres, de los más ricos del mundo, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, banquero, uno de los bancos más fuertes de nuestro país, y también con empresas y acciones en distintas empresas a nivel mundial, pues que transan en la bolsa en Wall Street. Todo eso tenemos, y ellos claramente sus favores pues han sido en torno al uribismo, pero haciendo el análisis de cómo un poco está de capa caída el uribismo, también hay algunos que se han atrevido, como aquel personaje de Antioquia, de plegarse a las fuerzas petristas. Entonces ellos entran en acercamientos y en conversaciones también con el petrismo, así que de plano uno no podría aseverar que ellos vayan a mantener ese respaldo duro como se mantuvo durante tantos lustros en nuestro país hacia el uribismo. Están haciendo una lectura social y económica del momento político también en nuestro país, y entonces digamos que están poniendo monedas también hacia el petrismo, unos con más arrojo, otros con más tacto y con más prudencia, pero ahí están. Ahora bien, estas son conversaciones de las que uno apenas puede lucubrar o suponer, porque estas son conversaciones que se dan en unos niveles que no tienen nada que ver con lo público, es decir, de esas conversaciones no nos damos cuenta. Pero ¿por qué? ¿Por qué la certidumbre al respecto de que sí efectivamente hay acercamientos hacia el petrismo? Porque primero han entendido las políticas económicas de Petro,
que no tiene nada que ver con ese galimatías inventado por el uribismo denominado castrochavismo, que no tiene nada que ver con expropiaciones. De hecho, hoy por hoy, muchas personas han sufrido expropiaciones por vía de las reformas y del gobierno del propio subpresidente Iván Duque. Eso sí está pasando hoy por hoy. La carga impositiva, en fin, todo ese tipo de señalamientos que se le hacía a Petro en la campaña pasada a la presidencia, todo ese tipo de señalamientos, pues resulta que los ha hecho efectivos en su gobierno el subpresidente Iván Duque. Y cuando se entra a hacer un estudio de los planteamientos en materia económica de Petro, pues se encuentra uno que son planteamientos muy sólidos, muy rígidos y que apuntan básicamente, digamos que si hablamos de teorías, es más bien de un talante rawlsiana, si no recuerdo mal el apellido, John Rawls, en términos de hacer una mejor redistribución de la riqueza. Incluso es hasta consistente con un llamado, y ahí me disculparán la cita, del mismo Bill Gates en el sentido de que aquellos que más tienen, pues más deben tributar, más deben distribuir sus ganancias entre aquellos que menos tienen, entre otras cosas para disminuir ese probioso índice de Gini que marca semejante abismo social en nuestro país. Nuestro país es tal vez el segundo, se ha movido entre el primero y tercer reglón en términos del índice de Gini, marcando ese abismo social entre aquellos que más tienen y aquellos que menos tienen. Esa brecha ya no es una brecha, es un abismo que en Colombia durante estos últimos gobiernos casi que se ha vuelto insondable. Y sobre esa base, sobre ese argumento es que Petro llama la atención en términos de las medidas económicas a implementar. Él ha dicho, vamos a poner con altos impuestos a aquellos latifundistas, grandes tenedores de propiedades de tierra que no están produciendo. ¿Por qué les vamos a poner el impuesto? Para que produzcan. Si empiezan a producir, es decir, a producir comida, en lugar de tenerlos ahí sin hacer nada, esas grandes extensiones de tierra, y estamos hablando de alrededor de 5.000 familias que tienen casi el 70-80% de tierras productivas en Colombia. Sobre ellos, él les ha dicho, les voy a poner impuestos si no ponen a producir esas tierras. Entonces eso les obligaría a ellos a vendérselas al Estado y el Estado a hacer una redistribución sobre familias campesinas que muchas de ellas hoy por hoy se ven en los semáforos de las urbes con las manos ajadas solicitando limosnas en lugar de estar cultivando en el campo. Ese tipo de cosas, reforma pensional, una reforma pensional que incluso si se lleva a cabo puede dar pie para financiar la educación desde la educación básica hasta la educación superior, para que ninguna persona tenga por qué pagar por querer entrar a una universidad o a una institución de educación superior. Maestro García, te preguntan todo esto. Pues es muy interesante que hay ciertos paralelos con lo que conocemos de México. Por ejemplo, antes de las últimas elecciones, Carlos Slim y otros se juntaron con López Obrador y después de platicar una hora y media salen y dicen a la prensa, no, que no hay peligro con este señor, no hay problema, podemos trabajar con él. Entonces, me causa un poquito de temor de escuchar que hay intereses comerciales que están a favor de Petro. O sea, están viendo la barba de su vecino mojar y están tratando de hacer reajustes para no caer en desagrado estos a grandes terratenientes y gente de dinero. ¿O qué cree, profesor? Pues mira, yo lo que pienso es que cuando uno va a hacer o aspira a llegar al cargo público más alto de un país como es la presidencia, pues va a gobernar para todo el mundo y tiene que buscar estrategias de gobierno que le puedan dar
la base necesaria para sacar adelante su proyección de gobierno. Eh, yo no entendería cómo un presidente pudiera gobernar únicamente con las personas de siempre excluidas socialmente. Es decir, cómo podría gobernar un presidente de espalda a aquellas personas que más poder económico tienen, o declarándoles de entrada una guerra comercial. De hecho, de hecho, lo más cercano a una guerra comercial que Petro haya podido declarar ha sido básicamente un llamado a una redistribución más equitativa, en el sentido de que aquellas personas que más tienen, pues de alguna manera tributar mayor carga impositiva, y si no, pues se verán expuestas a este tipo de reformas institucionales que les obliguen a, a ceder de alguna manera, a ceder de alguna manera coercionadamente por este tipo de leyes, para que lo que es en Colombia la base de la economía, como no es otra prenda sino la tierra, el bien que es base de nuestra economía en Colombia es la tierra, no es el petróleo, no es desafortunadamente la gran industria, eh, excepto que pues, esta apenas es industria de manufacturería, industria de, esta, de primer orden, no hay industria tecnológica, y sobre eso hace el llamado Petro, a que seamos un país productor incluso de altas tecnologías, y para eso tiene que contar con una visión empresarial de aquellos empresarios que hoy se empecinan en, en, en generar una base económica a partir de la especulación en el mercado, a partir de compra y venta de dinero, en lugar de basar esa economía, eh, empezando por aquello en lo que nosotros somos poderosos, como es la tierra y la producción de alimentos, pero también invertir muchísimo. Está sobrevolando un helicóptero de la policía, invertir muchísimo en lo que es la industria de altas tecnologías, pero para eso no se va a lograr en un periodo presidencial, pero es necesario dar un paso hacia esa industrialización. Colombia sigue siendo un país feudalista, desafortunadamente, en términos económicos. Colombia está basando su economía en la tenencia, en la propiedad a gran escala de la tierra, y no en la producción agrícola, agropecuaria de estas tierras. Es en eso en lo que se basa la economía, una industria, una economía extraccionista, donde aquí vienen, sacan petróleo, sacan sal, sacan carbón, y las regalías, que es el impuesto que se le cobra a estas multinacionales por hacer esas extracciones de nuestro territorio, son pírricas, son irrisorias, no generan ningún bienestar, al contrario, generan un impacto social y ambiental alrededor de estas minas de carbón, de oro, en fin, sin ningún provecho para esas comunidades inmediatamente aledañas, mucho menos sin ningún provecho eh, significativo para nuestra economía, porque insistimos en un espíritu feudalista como base de nuestra economía. Entonces, estos planteamientos, que no son planteamientos ni siquiera originales en Petro, son planteamientos que se han hecho desde otras presidencias de la mitad baja del siglo XX, que han hecho este tipo de planteamientos en términos de una industrialización fuerte para nuestro país, pero no han sido tenidas en cuenta, no se han desarrollado por ese empecinamiento sordo, obtuso de los poderes económicos en nuestro país, por mantener un estado de cosas subyugante, exclusivista y exclusionista. Claro, y entonces me dirán, pero ¿por qué hablar con estos sujetos entonces? Pues porque precisamente tienen ese poder económico, y es el poder de persuadirlos, es el poder de alguna manera girar ese paradigma, cambiar ese paradigma, para que realmente pues Colombia se enfile hacia un horizonte de
pues de mejor bienestar, de mejor digo yo, de algún bienestar social para las poblaciones mayoritariamente excluidas de nuestra nación. Bueno, el tiempo se nos está alcanzando, nos quedan unos 5 minutos tal vez. Algo que tal vez quede para otra plática, pero pienso yo que en forma progresiva, con Obrador, la situación de más en Bolivia, la violencia en Perú, lo que pasó en Honduras, las posibilidades de que ustedes también creen un espacio, o Brasil, como estamos tratando de empezar a tratar de impulsar gobiernos progresistas, pero que crean un espacio en donde si nosotros como población, como gente que cuestione y busque el cuestionamiento a fondo de las cosas, podamos empezar las cosas más lejos, ¿no? Esto sería, como habías dicho tú anteriormente, el primero de muchísimos pasos a llevar a cabo por todos nosotros. Yo creo que en ese andar nos encontramos, en ese andar estamos juntos de espíritu, pero ahora también necesitamos materializar en juntanzas ese andar. Maestro, quedan pocos minutos. ¿Qué le preguntaría aquí a Rolando o el profe Papas? Que no me lo tome tan confianzudo, pero creo que así le llaman, ¿verdad? Y no se ofende. Sí, señor. Papas para nosotros quiere decir otra cosa. ¿Quién sabe? Están ahorita en el proceso de buscar elecciones limpias por proceso de veedores, etcétera. Ya si entra en el poder el Petros, entonces ¿cómo van a seguir que la gente siga participando en observar y poner presión en el gobierno? Porque eso es una triste historia, que prometen todo como el noviazgo y ya entrando en la posición, pues es como el casamiento, ya confórmate con lo que te doy. Esa vigilancia eterna de que hablan algunos. Sí, esa es claramente una aprehensión automática. Nosotros no dejamos de lado la consideración de que la tarea permanece, la tarea continúa. Una cosa es que un presidente en el que nunca confiaste pues llegue precisamente a la presidencia. Igual las exigencias que tendrías que hacerle serían meramente en términos constitucionales, en términos de ley, porque no cumplió con su deber social como presidente. Pero otra cosa es que aquel en el cual porfías tus luchas, a aquel en el cual vos sentís incluso como un amigo, más como un simple candidato, sino como un amigo de la gente, y una vez llegue a la presidencia, pues no cumple con su deber constitucional, ya no es solamente que está faltando a su deber constitucional, sino que le ha faltado al amigo, le ha traicionado la confianza. Entonces, en ese sentido, la exigencia que recae sobre nuestro candidato, pues es doble, en términos de que se comporte constitucionalmente y en términos de que se comporte haciendo honor a esa confianza que se le ha depositado. Pero entendemos también que no es una cuestión meramente de fe o de creencia o de que ya confiamos en esta persona y pare de contar. El control, la vigilancia, la veeduría, la supervisión, el acompañamiento, pues tiene que ser aún más marcado, tiene que ser en el mismo sentido, redoblado. Y el tiempo dirá si finalmente será uno más. El tiempo está contra nosotros, pero digamos, sintetizando, estamos todos adquiriendo un espacio, pero con ese espacio adquirimos una obligación de empujar las cosas más lejos.
una obligación mayúscula. Bueno, este ya el tiempo nos ganó y no tenemos ya Palabras espacio, mayúsculas. algo en forma muy inmediata, maestro. Yo no creo que tenemos segundos, si acaso. No, Medio minuto. yo nomás diría que hay un dicho que lo único nuevo en este mundo es la historia que uno no sabe. Entonces esta sesión era para mí algo nuevo en cuanto a la historia de Colombia y la actualidad de Colombia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rolando, profesor Un Papa. saludo desde la primera línea de Cali, de Colombia, y muchas gracias a ustedes por permitir que estas ondas se escuchen por allá también, allende nuestras fronteras, que no son sino ilusorias. Lo real es que somos la gran hermandad latinoamericana. Órale, ahí vamos caminando. Bueno, hasta aquí estamos casi pasando de tiempo para que el editor no tenga tanto trabajo. Esta fue la historia de las palabras, y en la historia de las palabras nosotros creemos que al entender por qué pensamos como pensamos, al entender el porqué de nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias. Quisiera que usted me haya escuchado.